Vamos a empezar a trabajar con el contenido de la última unidad del curso, que es series. Antes de que nosotros empecemos a definir lo que voy a llamar una serie, es necesario previamente que establezcamos el concepto de sucesión, ya que a partir de los términos de una sucesión se va a generar una serie. A una sucesión la voy a entender como una lista infinita de números reales que se escriben en un orden específico. Por ejemplo, esta de acá. Tengo término A1, A2, A3 y les vamos dando el nombre de primer término, segundo término, tercer término, cuarto término y así sucesivamente hasta que llego al enésimo término. Una asociación suele denotarse a través de este par de expresiones. La puedo denotar colocando el enésimo término entre llaves o bien colocándolo así pero indicando cuál es el primer término y ya que estoy hablando en este caso de una sucesión infinita, pues colocando en la parte superior el infinito para indicar hacia dónde va a llegar. Otra manera práctica de definir a las sucesiones es denominarlas funciones, pero cuyo dominio será únicamente el conjunto de enteros positivos. A pesar de que las sucesiones, que es lo que vamos a ver posteriormente, son parecidas a las funciones, esa es la característica principal que las diferencia, porque una función regularmente tiene como dominio un conjunto de números reales, pero las sucesiones específicamente pues van a tener como dominio enteros positivos. Ahora bien, vemos un ejemplo de cómo denotamos a una sucesión. En el primer caso estamos trabajando con la primera expresión, es decir, coloco aquí el enésimo término, dónde empieza y hacia dónde se va a dirigir. En esta otra notación, en la que puedo dar o mostrar a una sucesión, se coloca únicamente su enésimo término, n sobre n más 1, y a partir de este término, al que también se le llamaría la fórmula de definición de la sucesión, pues tú vas generando los términos. O bien puedes ofrecer una lista de los términos y dentro de ellos también denotar o colocar el enésimo término de la sucesión. Ahora, geométricamente, las sucesiones se pueden representar de dos formas, a través de una recta numérica o bien una gráfica. En el caso de la recta numérica, pues vas colocando los términos así. Por ejemplo, para la sucesión anterior, el primer término es un medio, luego son 2/3, 3/4, 4/5, y los vamos colocando así. A1 es un medio, A2 que pasaría a ser 2/3, A3, A4 y así sucesivamente según sean los términos que hayas calculado. Ahora, ¿qué pasa cuando yo trabajo con una gráfica? Bueno, cuando trabajas con una gráfica, como mencionábamos, el dominio de estas sucesiones son enteros positivos. Por lo tanto, pues lo que voy a estar viendo es este primer cuadrante. Ahora, para el caso de los términos, voy a colocar en el eje de las X, lo que ahora sería el eje de las N, que serían los términos que tú vas reemplazando, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Y en lo que vendría a ser nuestro eje Y, el equivalente ahora al eje AN, pues voy a ir colocando los resultados de la evaluación. Por ejemplo, cuando n toma el valor de 1, obtienes como resultado un medio. Toma el valor de 2, obtienes como resultado 2/3 y así sucesivamente según vamos asignando valores para variable n. Si tú observas de las dos representaciones que tenemos, notarás que para el caso particular de esta sucesión, entre más términos voy calculando, más me voy acercando al número real 1. Observa, por ejemplo, la representación de la recta numérica. Cada cantidad se acerca a este valor y en el caso de la gráfica, pues sucede exactamente lo mismo. Este conjunto de puntos, estoy observando que se dirigen también hacia 1. Quiere decir entonces que para las sucesiones también existe lo que llamamos límites. Una sucesión tiene el límite L, es decir, cumple con la definición que tenemos aquí, siempre y cuando para cada epsilon mayor a 0 exista un entero positivo n, tal que el valor absoluto de an menos L sea menor a epsilon, siempre que n sea mayor a n mayúscula. En otras palabras, tu límite existe si cuando n empieza a adquirir valores cada vez más grandes, pues resulta que los valores de an se van dirigiendo o se van aproximando cada vez más a un número en específico. Por ejemplo, en este caso, 1. Cuando ese límite existe, parecido a lo que vimos en integrales impropias, solemos decir que la sucesión va a ser convergente.
Y si ese límite no existe, decimos que la sucesión es divergente. La definición 3 describe precisamente ese caso. El límite de AN cuando n tiende a infinito es igual a infinito va a significar que para todo entero positivo m mayúscula existe un número entero n mayúscula tal que AN es una cantidad mayor que m mayúscula siempre que n es mayor que n mayúscula. En términos un poquito más simples, ¿a qué se refiere esta parte? Bueno, a que cuando tú vas asignando valores, ponte que este límite no hubiese existido, es decir, que tus valores no se dirijan hacia 1, lo que va a suceder es que cada vez que n tome un valor, te va a arrojar un determinado a n. Sucede entonces que si esta sucesión se va a ir hacia infinito, cuando tú tomes un valor n mayor al que tenías, supongamos este de acá un 6, lo que debe pasar con los valores de an es que también deben incrementarse. Sin embargo, aún así va a existir otro valor n que sea mayor al que tú acabas de obtener y que también va a producir una n mayor al que habías calculado previamente. De manera que siempre va a existir un valor más grande y de ahí que digamos que esto se dirige hacia infinito. Hay una diferencia importante entre el límite de una sucesión y el de una función. Aparentemente ahorita pues es exactamente lo mismo. Sin embargo, hay algo importante que debemos destacar y es que cuando tú hablas del cálculo de límite en sucesiones, n siempre va a ser una cantidad entera no negativa. En el caso de funciones no necesariamente sucede esto. Ahora, mencionábamos que para las sucesiones se pueden calcular también límites. Si este es el caso, pues deben existir reglas que nos ayuden a calcular precisamente límites de sucesiones y de hecho existen y son muy parecidas a las que ya en su momento se veían para funciones de una variable en cálculo diferencial. Veamos cuáles son estas reglas. La primera de ellas es específicamente para sucesiones y establece lo siguiente. Si tengo una función f de x y tengo una sucesión de la cual me interesa conocer si converge o diverge, puedo calcular el límite de la siguiente manera. Tomo a una función real, de variable real, tal que cuando yo sustituya en ella n, me arroje el enésimo término de la sucesión. Si esta situación se presenta, el límite se lo puedo calcular a esa función real de variable real y el resultado que obtengamos va a ser también el límite de nuestra sucesión. De manera entonces que el límite de n cuando n tiende a infinito será equivalente a L. Esta propiedad especial te va a servir cuando tú quieras, por ejemplo, aplicar regla de L'Hopital en el cálculo de límites, porque esa regla se define para funciones reales de variable real, no se está definiendo para sucesiones. Ahora, el teorema 2 me engloba las reglas generales que hay para el cálculo de los límites de sucesiones, siendo AN y BN sucesiones convergentes y C una constante, se tiene lo siguiente. El límite de la suma de AN con BN cuando n tiene infinito será la suma de sus límites. La resta será la resta de sus límites. En límites, las constantes salen a multiplicar. Sucede lo mismo con sucesiones. Saco la constante, calculo el límite y al final, si este existe, pues lo regreso a multiplicar con la constante C. El límite de un producto es el producto de los límites. El límite de una constante continúa siendo una constante. El límite de un cociente es el cociente de los límites con la regla especial que de por sí manejamos y es que el denominador sea siempre distinto de cero. Y finalmente, el límite de una sucesión a n elevado a la p va a ser equivalente a calcular el límite al término a n y el resultado de existir elevarlo a potencia n, siempre y cuando p sea mayor a 0 y el término a n también sea mayor a 0. Veamos algunos ejemplos para calcular límites de sucesiones. En la primera sucesión, 3n sobre n más 1, vamos a calcular el límite para ver si este existe. Aunque explícitamente no me están diciendo hacia qué valor voy a calcular ese límite, recuerda que estás hablando de sucesiones y que el límite lo calculamos cuando n tiende a infinito, porque trabajamos con sucesiones infinitas. Aplico entonces, para este caso, límite cuando n tiende a infinito de 3n sobre n más 1.
El numerador se va a infinito, el denominador también, y tienes una indeterminación. Como es una indeterminación, puedes aplicar una de las reglas que veíamos en cálculo diferencial, y es dividir entre la potencia más grande, que en este caso es n. Por lo tanto, hago 3n sobre n entre n sobre n más 1 sobre n. Esto pasará a ser el límite cuando n tiende a infinito de 3 sobre 1 más 1 sobre n. Y calculas el límite. Límite de 3 cuando n tiende a infinito, por ser constante es 3, de 1 es 1, y de 1 sobre n cuando n tiende a infinito, sabemos que esto va hacia 0. Por lo tanto, el límite de esta sucesión es 3. En otras palabras, que entre más términos vayas calculando de la sucesión, notarás cómo paulatinamente se van aproximando a este valor. Ahora, ¿qué pasa para la segunda sucesión? Bueno, pasa exactamente lo mismo. Tienes el límite cuando n tiende a infinito de n más 3 sobre 2n más 1. Y como nuevamente numerador y denominador se van hacia infinito, otra vez tienes una indeterminación, y esa indeterminación la puedes resolver dividiendo entre la potencia más grande. Así que hacemos n sobre n más 3 sobre n entre 2n sobre n más 1 sobre n. Es decir, obtendrás el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 3 sobre n entre 2 más 1 sobre n. Calcula el límite. De 1 es 1, de 3 sobre n es 0, de 2 es 2, y de 1 sobre n también será 0. Por lo tanto, el resultado de nuestro límite va a ser 1/2. Veamos qué pasa para los siguientes dos ejemplos. Tenemos ahora estas sucesiones y queremos saber si son convergentes, es decir, si ese límite va a existir. Reviso la primera y voy a aprovechar la forma que tiene esta sucesión para aplicar el primer teorema que enunciamos, donde ese teorema, decíamos, pues me permitiría utilizar, por ejemplo, regla de L'Hopital para calcular el valor de este límite. El teorema me decía que si existía alguna función f de x tal que cuando yo sustituyo a n me regresa el término a n, puedo calcular el límite de esa función y el resultado del límite será el mismo para nuestra sucesión. Verifico y hay una función que podría utilizar que vendría a ser la función x más 1 sobre e a la n, donde ese n, decíamos, bueno, lo voy a expresar en términos de x. Ahora, ¿qué pasa si yo sustituyo n? Si yo sustituyo n, esto se transforma en n más 1 sobre, ahora sí, e a la n. Observa que es exactamente el término que originalmente tienes. Así que te sirve esta función para calcular el límite y el resultado que obtengas va a ser el mismo para tu sucesión. Y por su forma, pues me voy a apoyar de la regla de L'Hopital. Aplico el límite cuando x tiende a infinito, de x más 1 sobre e a la x. Y como x tiende a infinito, pues esto pasaría a ser el límite de 1 sobre e a la x. Deriva el numerador, derivada de x más 1 es 1, y derivada de e a la x, pues es e a la x. Ya que x tiende a infinito, esto va a irse como resultado hacia 0. Y ya tienes el resultado del límite de esta función. Pero de acuerdo a ese primer teorema, el límite del término a n, cuando n tiende a infinito, tendrá que ser también equivalente a 0. Y ya tenemos esta expresión. Ahora, eso significa que esa sucesión es convergente. Y faltaba mencionarlo en los dos ejemplos anteriores, pero es lógico también que según lo que hemos estado comentando, pues las dos sucesiones anteriores son convergentes. Ahora veamos qué pasa con esta sucesión. Aquí no voy a aplicar la regla de L'Hopital, pero lo que sí puedo aplicar para saber si esta sucesión converge o diverge es analizar los términos de esta. Veamos qué pasa si calculo algunos términos. El término 1 tendría que ser 1 sobre 1 factorial, o lo que es lo mismo, 1. El término 2 tendría que ser 2 sobre 2 factorial, o bien lo que es equivalente a 2 entre 1 por 2. Pero si tú observas, 2 con 2 se cancela y obtengo en el numerador 1, que sobre 1
pasará a ser 1. Calculo el término A3. Esto será 3 sobre 3 factorial, que equivale a 3 sobre 1 por 2 por 3. Cancelo y obtengo 1 sobre 1, que por 2 es 2, es decir, 1/2. Y voy a calcular un par de términos más, A4, A5, y recuerda que esto continúa infinitamente. A4 entonces pasa a ser 4 sobre 4 factorial, pero esto es equivalente a decir 4 sobre 1 por 2 por 3 por 4. Voy a quitar este por extra que colocamos y ya tenemos esto. Ahora observa que nuevamente 4 con 4 se puede cancelar y quedar únicamente 1 sobre 1, que por 2 es 2 y que por 3 será 6, es decir, 1/6. Y para 5 pasas a obtener 5 sobre 5 factorial, o bien 5 entre 1 por 2 por 3 por 4 por 5. 5 con 5 se cancela y te queda 1 sobre 2, que por 1 es 2, por 3 que es 6 y por 4 que será 24. ¿Qué es lo que estás observando? Bueno, para esta sucesión, el término que tengo no me permite calcular directamente, decíamos, su límite, pero lo que sí pude hacer es analizar los términos de esta sucesión y lo que estoy notando es que la sucesión se puede reescribir, ya que si tú observas, para todos los casos sucede que el término que está en el numerador se cancela siempre con el del denominador, el último término del denominador. Y el resultado que obtenemos siempre tiene como numerador A1. Entonces, este término AN se podría reescribir como 1 sobre. Observa qué pasa ahora en denominador. Como siempre se cancela el último término con el que tienes en el numerador, está quedándote siempre un término anterior. Es decir, si yo hablase del término AN, eso pasaría a ser n sobre n factorial. Pero n factorial se puede reescribir así, como 1 por 2 por 3, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a n. Término que según lo que estamos observando se va a acabar cancelando con el del numerador. Pero decíamos te queda un término anterior. Cancelé el 5, quedó 4. Cancelé 4, quedó 3. Cancelé 3, quedó 2, etcétera, etcétera. Si cancelo n, debe quedar el término anterior a este n. Y el término anterior a n es el término n-1. Así que queda 1 sobre 1 por 2 por 3 por 4, etcétera, etcétera, hasta que llegas a n-1. Esto se puede compactar. Lo puedes reescribir de la siguiente manera, como 1 sobre n-1 factorial, porque el factorial te está indicando multiplicar a esa cantidad por todos los enteros anteriores. En este caso, 1 por 2 por 3, etcétera, etcétera, hasta n-1 indica entonces n-1 factorial. O sea que tu sucesión, que inicialmente tenía esta forma, también la puedes ver como 1 sobre n-1 factorial. Y ese término ya te permite calcular el límite de una manera más sencilla, porque es lógico que si n tiende a infinito en esa sucesión, el denominador es el único que va a crecer. Y si es el único que crece, pues en consecuencia eso se va a dirigir hacia 0. Y esa sucesión también es convergente. Por este video es todo. En el siguiente vamos a continuar analizando características importantes a conocer de una sucesión.